Bienvenidos, compañeros de la carne, a esta plataforma de Mixpa versión en español. El día de hoy estamos en una ciudad muy bonita, estamos en León, Guanajuato, en el marco del Congreso Internacional de la Carne. Gracias a la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado por esta invitación. El día de hoy me siento muy halagado de tener la oportunidad de estar con un buen amigo, con el médico Héctor Payas. Correcto. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Francisco. Muy bien, acá estamos, como tú has dicho. Se dio la ocasión para juntarnos en este evento, ¿no? Teníamos, bueno, para poner cosas en contexto, tuve la oportunidad de trabajar con Héctor hace casi 10 años, cuando estaba de practicante haciendo mis inicios en esta bonita industria en el 2012. Estaba ahí de practicante con Héctor Viviano, ahí en la planta de Monterrey, en su carne. Y pues fue, yo creo que la primera exposición hacia el rojo vivo, ¿no? Imagínense, casi estaba en tercer semestre y de repente entrar un rastro y exponerte tanto a esta industria, ¿no? Que a veces yo creo que falta esa exposición de los consumidores que sepan cómo se produce la carne. En temas, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el recurso humano, cómo desarrollar a los nuevos líderes. Ya tuvimos una mesa redonda con antelación hablando de la importancia de esto, pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí. No sé, a lo mejor podemos empezar para poner pues las cosas en contexto. ¿De dónde es usted? ¿Cuánto tiempo tiene en México? ¿Cómo lo recibimos los mexicanos? Y a lo mejor un poquito de la historia, ¿no? Claro que sí. Francisco, o sea, yo hace 30 años que estoy en la industria de la carne. Soy originario de Uruguay. Tuve oportunidad de trabajar en Argentina, en Uruguay, y los últimos años en México. Siempre me tocó trabajar en áreas de sacrificio, en áreas de deshuese, en procesos de mejorados, de valores agregados. Y mis orígenes, por donde vengo y de donde vengo, lo más importante era la exportación. Uruguay es un país muy pequeño, 3 millones de habitantes, como siempre digo, un rodeo de 10 millones y el 90% de la carne que se procesa, que se produce, es para la exportación. Eso te permite, y me permitió a mí, conocer muchos mercados, ¿no? Conocer muchos mercados, mucha gente, y te da una experiencia y un conocimiento que no tiene límite. En estos 10 últimos años, para mí fue todo un aprendizaje, fue algo totalmente nuevo y diferente. Uno se piensa que lo sabe todo y se da cuenta que no sabe nada, que no deja de aprender. Me encontré con una realidad totalmente, si bien es carne, si bien son cortes, si bien son animales, pero una forma de trabajar diferente, ¿no? Y bueno, hay que adaptarse a eso. Fue muy enriquecedor y bueno, y acá seguimos, ¿no? Excelente. Esto nunca para, yo siempre Sí. digo, ¿no? Esto siempre evoluciona. Platicamos hace unas semanas bueno, que tuve la oportunidad de estar ahí con usted, de que esta industria no ha cambiado mucho. Se sigue sacrificando los animales de la misma manera que se hacía hace 50, 10 años. Y yo creo que con esto podemos empezar, ¿no? ¿Cuál ha sido esa evolución de lo que es el sacrificio, matanza de los animales y el proceso? Claro que sí. Me acuerdo cuando surgió la oportunidad de esta charla. Yo te decía, venía siguiendo estos programas tuyos desde el primer día que me invitaste, que me pasaste el primer podcast, y son muy enriquecedores, muy importantes todo lo que se ha hablado, pero creo que hay una figura clave, el factor humano, las personas que están atrás de eso. Eso quedó muy en evidencia el año pasado con el tema de COVID. Y una de las industrias que saltó a primer nivel fue la industria de la carne, ¿no? Un paro porque la pandemia obligó a que la industria parara por el tema de enfermedades. Y eso impactó a los dos lados de la cadena. Primero, no había producto terminado para las tiendas y por otro lado, detuvo el ganado en los corrales, ¿no?
Entonces ahí uno puede dimensionar qué importante y qué dependiente de la mano de obra que tiene esta industria. Entonces, como comentamos en aquel momento, cuando nos juntamos, llevo 30 años, he visto la evolución, ha mejorado la industria, se ha facilitado mucho y lo veo desde el punto de vista del operario, de la persona que está en las operaciones trabajando día a día. Se han mecanizado muchos trabajos, se han facilitado el trabajo. Hace 30 años te puedo decir que era un trabajo rudo, un trabajo pesado, condiciones difíciles. Hoy por hoy mucho de eso ha mejorado, las condiciones son mejores. Las herramientas con las que opera el personal son más livianas, más específicas, más técnicas, pero al final del día sigue habiendo gente y ninguna planta puede operar sin gente. Se ha tecnificado, se han mejorado técnicas, pero seguimos requiriendo personas. Y un último punto, yo siempre digo lo mismo. ¿Cuál es la importancia de esas personas? Si hacemos un seguimiento en todo el proceso de la carne, pensemos cuando el animal llega a los corrales ante mortem, pensemos en la línea de sacrificio y pensemos en el deshuese. 3 áreas grandes, ¿no? Un error en el manejo de los animales en el corral, un error, un detalle, como quieras nombrarlo, un golpe, una caída, un trancazo, otro error, otra equivocación, otro detalle en la línea de sacrificio, como puede ser un mal eviscerado, un mal desangrado. Y en el caso del deshuese, un mal corte, un mal aserrado, un corte que no va por la veta del músculo, genera una falla. Esa falla que se pudo haber producido por una persona en fracciones de minutos, impactó en un producto que hace 2 años podemos decir que lo están preparando. Que un criador preparó ese animal pasó a corrales de engorda. El alimento del animal. El alimento, y ese producto que después de todo ese tiempo, que toda esa gente invirtió, ese producto en cuestión de minutos, segundos, como quieras verlo, se desmereció y no va a llegar al cliente como las perspectivas que tenía el engorda. ¿Por qué? Porque no va a cubrir las expectativas. Hoy por hoy el cliente, el consumidor final, tiene un bombardeo de información muy grande. O sea, ya uno cuando va a un autoservicio ya lo están bombardeando de información, de dónde viene ese animal, cómo lo alimentaron. Entonces se encuentra con un producto que capaz que tenía unas expectativas que no se las cumple. Entonces eso... Y ahí está el factor humano importante. Platicaba el día de ayer en la mesa redonda que tuvimos un poco de hacer justos con los animales. En el aspecto de si ya tuviste estos 2 años, a veces hasta más tiempo, sí, claro. y llega a pasar una falla, y yo me voy un poquito más todavía a ver, bueno, que se utilice el 100% del animal. O sea, que no se quede... pues a lo mejor en tienda o a lo mejor con una falla de refrigeración y dices, sabes que estuvo este problema y tuvimos que deshacernos de tantos kilos porque hubo una fluctuación en la temperatura. Yo creo que ese factor humano, ese desarrollo de personas en el sector agropecuario, bueno, más enfocado a la industria alimentaria, enfocado a la carne. ¿Qué habilidades, ayer hablamos de qué habilidades se necesitan en esta industria? Porque yo creo que hay un perfil para alguien que está en esta industria, los años de experiencia, cuáles son esas habilidades que necesita alguien para entrar a la industria, ya sea para los jóvenes que están intentando ingresar a esta industria o que todavía no saben qué es lo que se necesita para ser exitoso en la industria cárnica. Mira, o sea, esto ha evolucionado.
Recuerdo los primeros trabajos míos en un deshuese, eran cortes, se sabían por dónde iban las vetas, qué se generaba, por dónde se realizaban, se empacaba, se metía y hasta ahí te ibas. No sabías qué pasaba. Eso ha ido cambiando, ha ido evolucionando. En los 10 últimos años se han visto, no hay una escuela ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en escuelas técnicas hace 20 años atrás existía la industria de la carne, o que te enseñara, o que haya alguien por lo menos que explicara. Eso lo hacían a puertas adentro. ¿Qué quiere decir? La misma industria capacitaba a sus personas. Era muy difícil, y creo que hasta hoy, en un aviso de publicidad buscamos personas que sepan cortar carne. No lo vas a encontrar. No se te presenta, se te puede presentar uno o dos, pero normalmente son a puertas adentro de la industria donde surge el aprendizaje. 10 años podemos decir, hay industrias, en el caso de una empresa que hemos hablado, la escuela, la universidad de la carne, etcétera, etcétera, etcétera. Pero toda la capacitación es puertas adentro. ¿Qué se necesita? Y ya se ve eso, ¿no? Se necesita gente que tenga ganas, ¿no? Ganas de aprender. Yo percibo en estos años una tendencia a gente más joven, ¿no? Por lo menos en el entorno donde estoy trabajando ahora. Yo recuerdo años anteriores la gente que trabajaba en la industria de la carne, promedio entre 30 a 40 años. ¿Tá? Hoy por hoy te ve gente de los 20 a los 25, 30 y para arriba. Y esa gente también está bombardeada de información. Entonces esa misma gente que está trabajando recibe información de afuera de lo que es la carne, los cortes y todo eso, y a su vez está en el medio. Entonces, como que tiene la doble escuela, ¿no? Te das cuenta porque la gente te pregunta. Entonces, la capacidad de esa gente es conocimiento, enseñarle el por qué, las causas y la razón de por qué se hacen así las cosas, básicamente, ¿no? O sea, ¿por qué hay que cortar así? ¿Por qué hay que irse por este lado? ¿Cuál es el rendimiento? ¿Cuáles son las mejoras? ¿Por qué ese corte hay que separarlo y no puede juntarse con el otro? ¿Cuáles son los defectos? ¿Y cuáles son las causas de ese defecto? Entonces, involucrar más a la gente. Recuerdo ahora en memoria cuando empezamos a procesar para Japón, y venían la gente comercial de Japón a visitarnos, y venían a la planta y a ver especificaciones, y veías a los futuros clientes con una regla midiendo los cortes, y vos decías, es carne, no es auto. No estamos midiendo un pedazo de metal. Y ahí te empieza a llamar la atención. Y los operarios que estaban conmigo atendiendo a esos clientes, los miramos y decían, ¿qué están midiendo? A ver, la costilla, la carne, no entendían. Bueno, así ha evolucionado la carne. ¿Y qué estaba midiendo? Y estaba midiendo el ojo del bife, la cobertura de grasa. Entonces vos decís, y así ha evolucionado. Y así allá, uno que se ríe en aquel momento, te das cuenta que le tenés que preparar a tu operario a ponerle, está bien, no le vas a poner una regla a medir, pero una especificación de cómo va a tener que ser ese corte. Él la tiene que entender y por qué. No, ya hablamos bien específico de lo que es el cortar carne, ¿no? Pero en esta industria tenemos muchas ramas y podemos a lo mejor hablar de microbiología, muy importante, podemos hablar de mercadear, la área comercial, podemos hablar del manejo o el bienestar animal y cómo eso impacta la carne. Hay muchas ramas que puedes especializarte en la que te guste, ¿no? También. Por supuesto. Y ahí hay gente especializada. Lo importante es esa gente que se especializa en estas ramas es que tenga la capacidad de transmitir. Y eso es lo más difícil, que tenga la capacidad de transmitir a sus colaboradores. A ver, no es una industria
convengamos que es de una sola persona. ¿Una persona hace todo? No, imposible. Y esa persona, ese líder, va a tener gente a su cargo. Entonces, la importancia de ese líder es que sepa transmitir, que tenga el conocimiento de transmitir a sus colaboradores el porqué de las cosas. El por qué está haciendo eso. No que sea algo automático para la persona. No es decirle, bueno, trae ese torete, trasladame ese torete, ese corral a esta manga. No es solo eso, es decirle cómo lo tiene que trasladar, cuál es la importancia. Eso es lo importante de los líderes, ¿no? Uno sale de la universidad y a nadie le dicen que falta una materia, te faltó una materia. Puede ser que ahora en carreras nuevas sí, pero nadie le dice, no vas a trabajar solo, vas a tener gente a tu cargo. ¿Sabes manejarlas? Uno lo va adquiriendo. Sí. Muchos colaboradores, muchos líderes surgen de los mismos operarios. Gente que ha ido creciendo, que se ha interesado más por el tema, le gusta. Hay gente que le apasiona. Hay gente que, o sea, sale del trabajo y sigue hablando, y sigue hablando, y sigue hablando, y llega a la casa y sigue con el tema. Y si de repente te lo encontrás en un autoservicio, en una carnicería, lo primero que hacen, a ver, Francisco, no me vas a decir que vos vas a un autoservicio y a dónde vas primero de todo. A ver la carne, cómo está presentada. Bueno, eso es lo importante, pero el 100% hay que enfocarse en el colaborador. Hay un punto que sí lo viví acá en México, es muy importante, y ahí te das cuenta de la importancia, ¿no? Es la rotación en la industria. La rotación del personal en la industria. Ha habido momentos que la rotación es muy grande. Y las consecuencias las ves al poco tiempo. Es en automático. ¿Y por qué? ¿Por qué? Empezás a ver, no, que recién entró esta persona, que la está capacitando. Entonces, opa, no es algo de un día para el otro, ¿no? Entonces, controlando esos parámetros, estando más con la gente, escuchar a la gente, eso te retroalimenta y te dice cómo va a ser. Es una de las cosas que yo admiro de usted, esa parte que usted le da mucho énfasis en la rotación y darse el tiempo de, platicamos allá en las competencias transversales, que mucho de eso es el coaching o mini coaching, donde estás hablando, aunque sean operarios, tus líderes, la gente, tus supervisores, pues darte un tiempo, ¿no? De escucharlos, cuáles son lo que ellos necesitan para hacer su trabajo, porque son gente que tienen a lo mejor 30 o 40 personas en la línea, que entonces yo creo que eso es algo importante y la verdad admiro mucho eso de usted, de cómo lo hace, eso cómo lo ha aprendido, el tema de... Estar con la gente, estar en el piso, como digo yo, ¿no? Estar en las operaciones. En algún momento te toca tener que hacer algo, ¿no? Y lo vas a tener que hacer. En algún momento vas a tener que agarrar un cuchillo, por más que no tengas la especialización, y vas a tener que colaborar. ¿No? Esta industria me ha tocado que tiene muchos altibajos. Entonces, eso es lo que pasa. O sea, es una experiencia vivida. No naces con el conocimiento. El conocimiento lo vas a adquirir con los años que estás en las operaciones. Hablando, ya estamos casi por culminar este episodio. Tengo una última pregunta. ¿Cuál es el balance entre la competencia técnica, el conocimiento técnico en esta industria y la inteligencia emocional? Hablamos de a lo mejor de empatía, hablamos de resiliencia. O sea, ¿cómo ha visto esa? Yo creo que es un tema importante, ¿no? Que a veces no se toma, pero yo creo que escuchando y recibiendo esa retroalimentación de nuestras personas. Es parte de la capacitación de la gente, ¿no? Es parte, más allá, la tenés que hacer eso, ¿no? Más allá de decirle a los operarios, ya acá tenés la ficha técnica, esto, tenés que cumplir con esto, cómo agarrar, es también escucharlos, sentirlos, motivarlos. Yo creo que si a la persona le explicás hacia dónde va el producto, que así como lo procesaron, lo puede estar consumiendo él, su familia, cualquiera persona, que va a sentir la misma
la misma emoción o el mismo sentido, como te decía hace unos minutos, llegar al autoservicio y agarrar una bandeja con un corte, ¿no? Es decir, entonces yo creo que eso es muy importante. Es muy importante y lo más importante también es que es al final del día lo que uno quiere, ¿no? Terminar su jornada de trabajo, irse y reunirse con la familia, ¿no? Y cuando surgen problemas, porque los problemas surgen en línea de producción, eso como que te tira para abajo, ¿no? Entonces lo que no buscamos es que pase eso, que todo fluya. Sí. ¿No? Y la responsabilidad, porque Responsabilidad. cuando el cliente va al autoservicio, espera un producto inocuo que no pueda alimentar a su familia y no tenga ningún tipo de problema de eso, ¿no? Por eso era lo que te decía al principio de la charla, o sea, que ese corte que hice yo, que hiciste tú, que estuvimos involucrados, realmente llegue como lo quiere el cliente. Y esa satisfacción de decir, mira, al cliente le gustó. Nos ha pasado, probé un corte, me gustó mucho, ¿cómo lo hiciste? Es eso, prácticamente eso es lo más importante. Perfecto. Me la puede contestar esta, si quiero o no, pero una experiencia que le haya llegado, donde haya aprendido usted algo que digo, puede ser que se acuerde, puede ser que no, pero algo puede ser relacionado a la industria de la carne, pero una experiencia que haya pasado, que haya aprendido de eso, que lo haya marcado y lo haya a lo mejor hasta desviado, ¿no? De un camino que lleva, esto me pasó y me cambió mi manera de ver en cómo estar en esta industria. Hay miles de Anécdotas. anécdotas, ¿no? Miles. Pero creo que las anécdotas más válidas es con la gente que participaste y que tuviste la oportunidad de trabajar. ¿Ah? Gente que no te olvidas más de ellos. Me acuerdo la primera vez, siempre hago el comentario, la primera vez que entré un deshuese, tenía, y es abrir las puertas y un deshuese muy grande, todos hombres, un deshuese pesado. Pesado me refiero porque animales grandes, no había la tecnología que había hoy. Cuando entraba al salón y se detenía todo, ¿no? Se detenía toda la operación y te veían entrar, como diciendo, ¿y este quién es? Y uno que recién tenía las expectativas de trabajo, como que vos no sabías, ¿qué le pasa a esto? ¿Por qué no siguen trabajando, no? Y bueno, y ahí se van dando la integración con la gente, ¿no? Es un trabajo de mucho hablar, de mucho estar en contacto con la gente. Pero básicamente yo siempre digo, lo que te marca es el contacto con quienes has trabajado. ¿Se trabaja igual en Uruguay a México? Sí, se trabaja, cambian las condiciones, pero la gente es la misma. Sí. La gente que está atrás es la misma. Te pueden hablar de diferentes cuadros de fútbol, te pueden hablar de cosas familiares y de vivencias, pero es la misma. Vos lo ves y tiene una misma característica. Perfecto. Lo viven, porque es especial también, convengamos que no a toda la gente le gusta estar en lugares fríos, le gusta manejar alimentos, sobre todo la carne, ¿no? Entonces, no toda la gente. Entonces, evidentemente, la gente es un poco especial. No, pues le agradecemos muchísimo el tiempo. Ya hacía falta esta conversación. Qué bueno que pudimos coincidir aquí en León. Sabemos que, bueno, ni yo soy de aquí, ni ustedes de aquí. Entonces, pues qué bueno que pudimos coincidir en este marco. Y le agradecemos mucho por su tiempo. Muchísimas gracias, Francisco. Y seguiremos en contacto, ¿no? Gracias. La industria de la carne es así, genera gente que la vas a seguir viendo durante muchos años, o por lo menos en contacto con ella. Gracias. Gracias a ti, Francisco.